Lo que alguna vez fue ciencia ficción, hoy ya es nostalgia. Acompáñanos a conocer nuestra historia a un cuarto de siglo. Como les he contado a lo largo de este programa, Ulises y yo tenemos varias cosas en común porque somos compañeros desde la primaria. Estudiamos en la misma primaria, secundaria y preparatoria. Y técnicamente estudiamos en la misma universidad. Ulises estudió en la UAM Iztapalapa. Yo estudié en la UAM Xochimilco. Diferentes campus, pero misma institución educativa. Entramos a la universidad el último trimestre de 2007. Y para 2008 estábamos apenas en nuestro segundo periodo escolar de la UAM. Yo me acuerdo mucho en el mes de enero de 2008, a finales del mes de enero de 2008, entrar a las instalaciones de la UAM Xochimilco y ver toda la universidad llena de pancartas, llena por todos lados con informaciones de cosas del sindicato y de exigencias a un alza al salario y prestaciones y emplazamiento a una huelga, ¿no? Las banderas rojo y negro, ¿no? Y me acuerdo que eso pasa durante como una semana, 2 semanas de que están moviéndose la gente del sindicato de trabajadores de la UAM. Y me acuerdo mucho estar platicando esto con una de mis maestras de la UAM que dice, no muchachos, ustedes tranquilos, aquí en la UAM la verdad es que esto pasa todos los años. En febrero se negocia el contrato laboral de los trabajadores y para hacer presión el sindicato siempre amenaza con que van a iniciar una huelga si no se hacen los aumentos en las prestaciones que ellos demandan. Pero no se apuren, no va a haber huelga, ¿no? Par de días después llego a la UAM y sí hubo huelga. Me acuerdo mucho de ver una pelea entre alumnos, uno hablando de que había que apoyar al sindicato en su lucha, y al otro lado había una chica diciendo, a mí no me importa esa lucha, yo soy de la carrera de veterinaria y si no me dejan pasar se van a morir mis conejos. ¿No? Entonces, fue un ejemplo muy claro de la diferencia de las actitudes del estudiantado, ¿no? Y pues fue algo que nos marcó porque no solo fue una huelga, fue la huelga más larga en la historia de la UAM en décadas, ¿no? Estuvieron como 2 o 3 meses con las aulas cerradas, lo cual para una universidad que opera en sistemas trimestrales es un problema muy grave si estás casi 3 meses cerrado, porque se te pierde el trimestre y entonces todos los horarios para los alumnos se vuelven un desastre. Y pues ese fue una forma muy clara de, pues por lo menos para mí, de sentirme, ok, ya estoy en otro mundo, después de haber tenido la seguridad de una preparatoria privada, ¿no? Secundaria, escuelas privadas toda mi vida, en mi primer año en la universidad me toca una huelga y me toca realmente entender lo que son las extrañas políticas del mundo universitario, ¿no? No sé, digo, tú estabas en la UAM Iztapalapa, tú no sé cómo la fuiste sintiendo poco a poco esta huelga. Bueno, justo lo que dices, ¿no? Veníamos de un entorno bastante más cuidado, bastante más una burbuja, pues donde todo tenía ciertas garantías y adentrarte al mundo universitario de esta forma fue bastante caótico. Yo no sé si duró 3 meses, creo que duró un poco más, pero lo que recuerdo muy bien es que tú y yo terminamos ahí enfrente de Bellas Artes. Sí. En una manifestación de estudiantes pidiendo que ya reabrieran las aulas. Ajá, porque sí. no había clases. Sí, pero digo, más que nada porque estábamos ya volviéndonos locos de no tener nada, ¿no? En ese momento yo simpatizaba bastante con la lucha del sindicato. Y siempre simpatizaré, pues. Pero con los años en la UAM, pues te das cuenta de que, al menos en este caso, el sindicato usaba esa huelga siempre como pues una palanca para los aumentos de sueldo y algunas cosas. Sí, incluso cosas más por debajo del agua. Sí. Porque la triste historia de esa huelga, lo que pasó es que al sindicato se le acabó el fondo de lucha y ya no tenían dinero para seguir insistiendo cosas.
y terminaron aceptando lo que les ofrecieron el primer día de la huelga. Sí, me acuerdo de eso. Y lo triste es que no tuvimos otra de ese tamaño, pero vaya que hubo otras huelgas, ¿no? Sí, claro. O sea, había una huelga cada tanto. Entonces, pues fue un poco... Sí, y paros, ¿no? Sí. Y luego aprendes realmente cómo se mueve la grilla, la famosa grilla. Y entonces, al menos a mí me vino una cosa muy desencantadora con todo el tema de la institución universidad, que en algún momento hablaremos tal vez de eso. Pero para mí ese momento, esos meses de huelga, significaron una ruptura completa con la percepción de maravilla que mucha gente te dice que es la universidad. Claro. Pues bueno, así esto ocurre en febrero, marzo, abril de 2008. Y eso creo que marca mucho la forma en la que tú y yo vamos a percibir nuestros recuerdos de este año, quizás más amargados que de costumbre. Así que bueno, así les damos la bienvenida y así les advertimos que se viene un programa interesante este 2008. Mi nombre es Daniel Varela. Yo soy Ulises de la Rosa. Esto es A un cuarto de siglo, el programa donde vamos año con año recorriendo y redescubriendo lo que ha sido la primera cuarto del siglo XXI. Pues sí, el 2008 para nosotros fue un año interesante. El 2008 en general es un año muy interesante, en mi opinión. Razón por la cual vamos a hacer algo interesante este programa. Si ya, probablemente ya se dieron cuenta algunos de ustedes, en el título del programa dice episodio 9, 2008, parte 1. Porque creo que hay muchas cosas en las que me gustaría tomarme mi tiempo a la hora de platicar. Y vamos a intentar ver qué pasa con un formato de 2 programas para un año. Entonces eso es algo que vamos a hacer la prueba el día de hoy. Estamos totalmente improvisando, así que téngannos paciencia, ¿no? Pero bueno, le voy a pasar el micrófono a Ulises porque él me contaba que en esos meses de ocio de los meses de la huelga, él presenció otro momento histórico en la Ciudad de México. Bueno, yo sí eran meses de ocio porque no había escuela, pero yo ya trabajaba en ese momento. Okay. Lo que me dio pues algo de dinero y tiempo libre, ¿no? O sea, cosa que combina bastante bien. Y nada, yo me dedicaba como a pues ver cosas que me gustaban. De repente todavía había tiendas de discos. Recuerdo mucho que en la glorieta de Insurgentes, justamente debajo, había un lugar que vendía CDs. El CD ya iba en decadencia para este momento, recordemos. Pero había una tienda así con un montón de discos. Y yo me daba mi vuelta de repente porque eran muy baratos. Y nada, un día en una de estas incursiones ahí a la zona rosa y demás, me estaba echando una nieve. Cuando de pronto... cabe aclarar que yo ya me había dado cuenta que algo pasaba porque había una tarima y demás, ¿no? Pero empieza a llegar un grupo de jóvenes, un poco más jóvenes que yo, supongo, en ese momento, gritando "fuera emos". Y yo ahí echándome mi nieve de fresa, de repente me espanto un poco, volteo al otro lado y hay un grupo de emos que estaba en una suerte de foro. No sé si estaban hablando de meeting o algo. La importancia de ser emo, no estoy seguro, pues, ¿no? Pero este momento es muy recordado por las personas porque derivó en una pelea entre emos y ponquetos, teóricamente. Ajá, sí, se presentaban como ponquetos, ¿no? Probablemente usted haya visto en la televisión, bueno, no sé si en la tele, pero hay videos, ¿no? Sí, sí. De este momento en el que punks y emos se pelean, que en realidad no se pelearon, se aventaron algunas cosas. Sí. Como que agarraron cinturones como látigos. Yo me acuerdo de una cachetada, ¿no? De haberla visto en persona. Okay. Y todo esto tiene un remate muy chistoso porque de pronto de Metro Insurgente sale, mientras las cosas se caldean y los policías separan gente, sale un grupo de Hare Krishnas cantando Hare Krishna y todo el mundo se calma. Pero bueno, esta cosa que ahora se cuenta como una de los momentos importantes de la Ciudad de México, yo lo presencié ahí con una nieve en la mano. ¡Wow! Sí. Presenciaste la historia. Sí, no habré podido verlo de haber estado en clases, pero mira, algo bueno algo tuvo que salir, ¿no? Sí. Sí, no, yo me acuerdo, todo ese onda lo viví, yo me acuerdo mucho. Había un canal de televisión por cable que se llamaba Telehit. Ajá. Y había un cuate en ese canal que se llamaba
bueno, se llama porque sigue vivo el señor, creo que tiene hasta un canal de YouTube hoy en día, Christoph, que era el cuate que escribió Matando Cabos. Y él tenía un programa donde básicamente hablaba de lo que se le daba la gana. Y durante varias semanas antes de este evento, había decidido que algo muy chistoso eran los emos, ¿no? Y que se iba a burlar de ellos. Y hay un video de él muy famoso en el que dice que los emos no son nadie, que no es un movimiento como el punk o el metal o el ska, que son que es una cosa inventada, falsa, no sé qué, y que son puros niños estúpidos, que es pura pretensión, que no hay carece de autenticidad, si quieres, ¿no? Mira, ¿por qué no mejor escuchamos el audio? Aquí lo tengo de cómo lo que dijo exactamente en televisión en aquellos días Christoph. Nada más quiero decirles una cosa. El emo es una mamada. ¿Qué es el emo? Es una cosa para niñas de 15 años que apenas les salieron pelitos, ya saben en dónde. Se acaban de emocionar porque les encanta el cantante del grupito, no porque les guste la música. Número 1. Número 2. Es necesario crear un nuevo género para expresar emociones. O sea, no nos sirve con el death metal, no tenemos suficiente con el punk, no tenemos suficiente con Camila, Sin Bandera, José José. Es necesario crear un nuevo género que diga, güey, todos los demás están equivocados. Emocionalmente no nos llenan. Fucking bullshit, niños. No hay movimiento. No hay una manera de pensar, no hay músicos. Ustedes confunden el punk, el hard rock y confunden el screamo, juntan todas las corrientes nada más para darle un significado a su estúpido y pendejo movimiento. No es movimiento. Pues ahí está como contexto lo que dijo para darnos una idea cómo eran las cosas y podemos ver hacia dónde se van a mover. Y entonces cuando ocurre después este evento, alguien de la tele, de las noticias, entrevistan a uno de los chicos punks, de los chicos emos, y lo culpan a él por crear este sentimiento anti-emo. Es curioso porque además no sé si recuerdas esto, pero este brote de violencia en la Glorieta de Insurgentes fue solo uno de muchos que hubo en el país. Sí, sí. Hubo uno en Querétaro, en donde sí le pegaron a los emos, porque ocupaban, comillas, la plaza de armas de Querétaro, ¿no? Ajá. Y justo esta figura que mencionas tiene un segundo video muy famoso, Ajá. enojado con las personas a las que... que salieron a darle de golpes a los emos. Sí, que tiene una frase que me gusta mucho, yo a la fecha la uso, en donde le pregunta, bueno, no le pregunta a nadie porque está en video, pues, pero dice algo como... ¿Por qué no van y persiguen a los reggaetoneros? Porque los reggaetoneros sí les parten su madre. No, bueno, o sea, sí, ya esto también lo recuerdo. De hecho, también lo tengo aquí más o menos topado el audio. Ahorita lo ponemos para que la gente tenga más claro a qué te refieres, ¿no? Y vamos siguiéndonos. Cabrones, a ver qué pinche putis. O con los reggaetoneros. ¿Por qué se meten con los emos? Se meten con los emos porque los emos no se defienden, güey. Porque están en su pinche pedo. Déjenlos, cabrón. ¿Cuál es el pinche pedo? ¿Qué huevos tienen? Para juntarse por internet, güey, y variarse a 3 pobres cabrones emos. ¿Qué verga les hicieron a esos chavitos? ¿Qué mamada les hicieron estos niños? ¿Tomaron la plaza de armas? ¿Cómo la tomaron, güey? ¿Qué? ¿Traían armas? Nada más se van y se sientan, güey. Esta mamada que quieren hacer en el DF, porque claro, güey, vamos a seguir el pinche ejemplo de los imbéciles de Querétaro, lo vamos a hacer ahora en México. ¿Y qué vamos a hacer? ¡Bravo! Si ves a un emo este sábado, madréate. ¿Qué verga tienen en la cabeza? Y si son tan chingones que se metan, a ver, que se metan con los reggaetoneros. ¿Por qué no se meten con los reggaetoneros? Porque los reggaetoneros sí te rompen tu madre, cabrón. Pues sí, es muy interesante ver cómo pasa de, ay, los emos son unos idiotas, a todos los que le pegan a los emos son unos idiotas y yo voy a defenderlos. Y pues bueno, ¿no? Es un cambio que es muy interesante ver cómo lo va. Es muy interesante ver en contraste de estos dos audios, porque este personaje ha quedado como alguien responsable en esta historia. Pero en ese segundo mensaje que tú mencionas, hablas mucho eso de como que él trata de distanciarse a sí mismo de haber tenido cualquier culpa al respecto, ¿no? O sea, primero sale a hablar mal de los emos y luego habla mal de la gente que le pega a los emos, pero él nunca asume una responsabilidad en haber generado ese ambiente de odio, de hostilidad, sí.
¿no? Y es una cosa que creo que sí merece, o sea, hay muchas veces que la actitud de los medios nos vuelven violentos es un poco ridícula, pero cuando es tan específica, ¿no? Y tan directo el link, creo que es necesario discutirla, ¿no? Sí, mira, en realidad también estábamos frente a un fenómeno que va floreciendo, en donde la televisión ya no necesita presentarte una postura tan formal o tan institucional frente a sus opiniones. Es decir, teníamos la costumbre de una tele más como TV Azteca, como Televisa, en donde las personas que opinaban, salvo en las barras de chismes, tenían cierta seriedad o guardaban cierta compostura frente a sus opiniones. Okay, y claro. En este caso en particular tenemos a Christoph en Telehit. Ajá, que es la versión que creó Televisa para convertirle a MTV. Ajá, MTV ya un poquillo en decadencia, supongo, ¿no? Desde los 90 dicen, ya no pasan suficiente música en MTV. Sí, pero bueno, ya tienes estos programas en donde... No recuerdo muy bien qué hacía Christoph, yo me imagino que hablaba de música, tal vez de cine. Hablaba que es de como música y de cine y de fuerte. televisión. Tenía como un programa de barra que cada día era un tema un poquito diferente. Pero lo que era particular en esta nueva forma de hacer tele, que después yo creo que pasa muy, muy directamente a la forma en la que hacemos internet, contenido para internet, es que era irreverente, ¿no? O sea, sí. Podía decir cosas escandalosas, tal. Sí. El asunto en particular en este caso es que el primer discurso que sale a dar sobre los emos y sobre tal, es un poco incitador, y eso puede colarse a través del criterio, a menos que seas un adolescente, ¿no? Claro, no, es justamente, ¿no? La adolescencia es un periodo en el que estás tratando de definirte, y la mejor forma de definirte es ellos y nosotros, ¿no? Y existe pues esta onda que le llamamos, ¿no? Las tribus urbanas, ¿no? De que todos te pones tu etiqueta, ¿no? Que si los ponquetos, que si los metaleros, que si los escatos, que si los fresas, ¿no? Y entonces aparece esta nueva etiqueta y decide volverla los dignos de ser burla, ¿no? Sí, el asunto, pues, pasa a la violencia directa y luego sale el mismo Christoph a tratar de deslindarse de esto, pero es yo creo que uno de los primeros casos rastreables en México de incitación a la violencia selectiva, tal vez de forma accidental. O sea, yo no creo que Christoph... Sí, no creo que estuviera planeando. Claro, ¿no? O sea, no es como que estuviera diciendo, odio a los emos de Querétaro, voy a dar una serie de discursos para que alguien les den su madre, ¿no? Pero probablemente es el primer ejemplo que tenemos de una cosa que después se vuelve muy habitual, al menos en internet, ¿no? Elegir un grupo y hostilizarlo por el afán de hostilizarlo, la verdad. Sí, ¿no? Y pues, hasta el día lo sigue siendo, ¿no? Sí, o sea, que si los otakus, que si los hipsters. Ya entonces se burlaban de los otakus. Bueno, sí, pero creo que no tenemos la palabra uno. Sí, yendo por esa vía, da un poco de curiosidad pensar que Televisa lanza ese año uno de sus programas insignia los últimos 15 años. Sí. Yo honestamente creo que uno de sus programas más exitosos del siglo XXI. Sí. Llamado La Rosa de Guadalupe. Para quien no esté familiarizado con esto, no sé por qué sería, tal vez porque no tiene internet. Vive debajo de una roca. O hace mucho no prende una pantalla. La Rosa de Guadalupe es uno de estos programas como con moraleja, que son episódicos en donde presentan situaciones normalmente exageradas, en donde se hace escarnio moral respecto a ciertas actitudes normalmente presentes en los jóvenes, ¿no? De hecho, tienen un episodio sobre un chico que es emo, o no sé si es emo porque nunca lo he visto, pero lo acusan de ser emo y él reniega de ser emo. Y hay otro en donde un par de chicos son otakus y no sé, algo malo les pasa socialmente por ser otakus. Raro porque de alguna manera este programa se suma a esta forma de escarnio selectivo que ahora está tan mal visto, pero ahí sigue el programa. Claro, bueno, no, y hay que entender que, o sea, la Rosa y la Guadalupe en cuestión se refieren a la Virgen de Guadalupe. Claro. Esto es un programa que es en su forma más pura propaganda religiosa. Es cierto, porque además creo que todas estas situaciones malas que presenta el programa suelen ser redimidas por una aparición celestial o alguna intervención divina, ¿no? Mira, yo honestamente mi entendimiento de la Rosa de Guadalupe es totalmente creada por clips de las cosas más graciosas que se han hecho y que acaban en YouTube, ¿no? Hay por ahí uno muy famoso de uno de drogas,
¿no? En el que Sí. hablan de la marihuana como si fuera heroína reforzada, ¿no? Sí. Luego, por ahí un grito de un cuate, ¿qué? ¡Marihuana! Se volvió el meme totalmente, ¿no? Pero es que es la otra cosa, o sea, es un programa que se ha estado saliendo 5 veces a la semana desde 2008 hasta 2025 y es una producción constante en la que su única guía es como, pues es una onda como moralina cristiana de antología y entonces hacen, ¿no? Y hacen capítulos y no los piensan, entonces hacen cosas muy malas, ¿no? Reforzado además por terribles actuaciones, un guión escrito por, no sé, una inteligencia artificial o algo. No puede ser que alguien piense que las personas hablan así. Sí, bueno, alguien que le dijeron, el programa sale hoy, el programa sale hoy y aún no grabamos, así que ponte a escribir como ya. No lo sé. O lo improvisan mientras lo están grabando, o... Habría que meterse a fondo porque yo claro que abro la puerta a que sea como tú lo tienes en mente, pero también me da la sensación de que esto podría estar muy bien pensado y que solo es consecuencia de sus malas decisiones. Mira, lo último que voy a decir de La Rosa de Guadalupe es que en mi carrera en comunicación social yo estuve en 2007 a 2011 en la carrera, entonces hablamos bastante del tema de La Rosa de Guadalupe. Sí, tenían una materia. No, pero mencionamos el hecho de que ya para 2011 era claro que La Rosa de Guadalupe estaba popularizando el culto a la Virgen de Guadalupe en Centroamérica. O sea, de que pues la televisión mexicana llega a todos los lugares de Hispanoamérica y entonces, particularmente en Centroamérica, aumentó la cantidad de culto a la Virgen de Guadalupe dentro de los cristianos centroamericanos. Estoy seguro, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, de que de forma inversa debe de estar generando aversión en los jóvenes al culto a la Virgen de Guadalupe. Ojalá. Ay, pues sí. A pesar de todo eso, los medios mexicanos seguían haciendo otras cosas que no eran no era necesariamente juzgar moralinamente a los sordos mexicanos. Sí, hablamos de cine. Hay un par de películas, yo creo que dignas de mención en el ecosistema mexicano del cine. Una es Rudo y Cursi. Ah, sí, que es pues yo creo que es de las películas más exitosas de la franquicia Diego y Gael. Sí. Ya muy consolidados además. Exacto, los dos. ¿no? Ya se sentía como el evento, ¿no? Diego y Gael están haciendo una película juntos, ¿no? Sí, el director es Carlos Cuarón. Ah, ok. Hermano de Alfonso Cuarón. Ajá, sí. Yo tengo la oportunidad de conocer a Carlos Cuarón. Y es muy futbolero. O sea, justo yo creo que esta es una película que él le representa bastante porque... pues bueno, el guión a mí me gusta mucho. Sí, o sea, si no la ubica, Rudo y Cursi es la película de dos hermanos de una comunidad rural que encuentran oportunidades a salir de su pueblo jugando fútbol, cuando uno de ellos, ¿no? Uno le llaman el Rudo, que era un fan del fútbol, y el otro, que también es mejor futbolista que él, que es el Cursi, lo que realmente desea en su vida es ser cantante, ¿no? Esa es ¿no? Que es una interesante idea de que es más talentoso para el fútbol, pero su sueño es ser cantante, pero es muy mal cantante. Sí, es una película llena como de estas pequeñas cosas que saben mucho, como... bueno, quedamos que aquí no hay spoilers, ¿no? Sobre películas. Sí, exacto. En las películas de hace 17 años. Deciden un poco su destino a través de la suerte, creo que ese es el fondo de la película. Diego y Gael funcionan muy bien como hermanos en disputa. La trama se centra sobre todo en el éxito y caída de ambos personajes como por sus conflictos personales. Y pues es una película con sus ambiciones bien puestas, ¿no? Sí, o sea, no es demasiado pretenciosa, pero tiene ángel, ¿no? Tiene carisma, y pues sí, lo que dices, o sea, ya para 2008, pues Diego y Gael ya van 10 años de ser amigos y se sienten en la pantalla, ¿no? Sí. O sea, son un buen dueto, ¿no? Esa es la verdad, ¿no? Digo, ya casi no... aún hacen cosas, sacaron una serie juntos que se llama La Máquina, que es una de un boxeador. No, pero eso, hasta el día de hoy siguen trabajando, ¿no? Y se nota esa cercanía en la que es algo, que es una sinceridad que cae bien en el cine.
No recibe exactamente mucho éxito internacional, pero bueno, sí tuvo su fama aquí, ¿no? Sí, exacto, ¿no? Por el otro lado, ese mismo año se lanza una superproducción, hablamos de, económicamente hablando, ¿no? Uh-huh. Para el cine mexicano. Sí, exacto. Arráncame la vida. Sí, Arráncame la vida, ¿no? Que está basada en una novela, no me acuerdo de la autora. Creo que es Ángeles Mastretta. Ah, sí, Ángeles Mastretta, sí, correcto. ¿No? O sea, hay que entender que aunque ya hubo un Amores Perros, ya hubo un y tu mamá también, ya hubo un Matando Cabos, o sea, ya hay una industria más o menos del cine mexicano, pero sigue siendo una industria que trabaja maximizando los pocos recursos. Sí, o sea, a pesar de que es ahora mucho más formal, uh-huh, o tiene recursos técnicos más altos, uh-huh, sigue sin contar con presupuestos elevadísimos, ¿no? Exactamente, ¿no? Y entonces Arráncame la vida es una apuesta a una superproducción, la novela ocurre en los años 20, 30, los años del México postrevolucionario. Es una historia de romance entre una mujer y una figura que es una especie de ¿cómo decirlo? Es una especie de ficción, versión ficcionada de Maximino Ávila Camacho, el hermano de Ávila Camacho, el presidente. Entonces esta figura revolucionaria metida en la política del PRI primerizo. Y entonces tiene toda esta producción que requiere hacer cine de época, ¿no? Tiene los disfraces, tiene la escenografía, tiene los efectos especiales, ¿no? Hay una toma que fue muy... Yo me acuerdo verle esta película en el cine. Y hay una toma en la que pasan por el Zócalo de la Ciudad de México. Y el Zócalo se ve como estaba en el siglo XX, con las jardineras y con todo, ¿no? Antes de que lo volvieran solo una plancha, ¿no? Y me acuerdo mucho a la gente en el teatro, ¿no? En la sala de cine. Así como escuchas así los... ¿no? De toda la gente impresionada de ver el Zócalo como era hace 100 años, ¿no? Fue muy interesante ver... O sea que sí no se apantallaba ver ese tipo de producción en México. Sí, además contaba con actores... bueno, ya con un renombre bastante hecho. Estaba Ana Claudia Talancón, que venía de hacer El crimen del padre Amaro, ya había hecho Matando Cabos. Daniel Jiménez Cacho, que, bueno, él tiene una carrera bastante prolífica, ¿no? Yo creo que hizo Teller, teatro y bastantes películas. Sí, bueno, acaban de series de Netflix. Ajá. Y hasta trabajó conmigo. Sí, justo para allá iba. Sí. Fue el narrador de tu documental, ¿no? Exactamente. Platicaremos de mis encuentros con Daniel Jiménez Cacho dentro de unos 10 capítulos. Y nada, yo no sé si el impacto de Arráncame la vida fue tan grande en el público, a menos en taquilla. Yo creo que no, justamente creo que no fue el éxito que necesitaban que fuera. Porque nunca repitieron una producción de ese calibre, ¿no? Exactamente, no. Sí. O sea, hay como 2 intentos de hacer superproducciones de cine mexicano, en mi opinión, que son esta y una que ocurre en 2004, de la cual no hablamos, que es Zapata. Hijo, mano, eso salió horrible. Sí, que fue producto de el director era el papá del guitarrista de Botellita de Jerez, Arau. Ah, sí. Arau, ¿no? Que tuvo la muy desafortunada frase hablando de su película de Zapata, de decir, o sea, sí violé la historia, pero el bastardo me quedó bonito. Lo recuerdo como un pastiche ahí medio raro de mala iluminación y actuaciones medianitas. Pues, o sea, pusieron a Alejandro Fernández. Sí, de Zapata, ¿no? Entonces, pues sí, el cine mexicano después de estos 2 experimentos realmente no vuelve a meterse en este nivel de dinero, de meterle este dinero, de invertir esta cantidad de dinero en el cine, ¿no? Sí, y que supongo que también eso marca mucho de por qué se elige el tipo de historia que se elige para hacer cine mexicano, ¿no? O sea, sí, siempre son como historias muy compactas, que ocurren en sitios muy locales o muy localizados. O por lo menos o las tienes como con muy clara lo mantienes en la modernidad, por ejemplo, porque para ahorrarte la producción, te ahorras efectos especiales, ¿no? Claro. Y bueno, ¿no? Y hoy en día yo creo que la mejor producción mexicana se está haciendo para proyectos de streaming de compañías internacionales. Porque el cine mexicano no tuvo para sostener la audiencia que va al cine a ver cine mexicano. ¿Crees que aquí estemos presenciando tal vez una bajada ya en el cine mexicano? Es difícil, o sea, creo que sí, seguirán habiendo buenas películas mexicanas, ¿no? Yo creo que hasta hoy sigue habiendo buen cine, pero yo creo que baja
esta percepción de que el cine mexicano está creciendo, ¿no? Y empieza a reducirse en su tamaño y te digo, creo que lo que logra hacer con menos presupuesto y con avenidas de distribución que no son el público que va al cine. Claro. O sea, porque la gente que paga para ir al cine el fin de semana le interesa ver más los blockbusters que ver la película mexicana. En cambio, la persona que está en su casa viendo que hay en Amazon Prime sí va a ver la serie mexicana sobre las chicas policías. Claro. Entonces, Así era el año 2008, por lo menos en la Ciudad de México. ¿Qué teníamos en el panorama nacional? El panorama nacional está... hay varias cosas medio densas, la verdad, ¿no? Creo que la primera, la que me parece más como la que le da el banderazo al año, es que en enero de 2008, ya habíamos platicado que el gobierno de Felipe Calderón le ha declarado la guerra al narcotráfico. Y toma esta estrategia de acabar con las cabezas del narcotráfico, como su forma de, ¿no?, acabar con los líderes, capturar o asesinar a los líderes del narcotráfico, y esa es su forma de avance. Y en enero capturan a, déjame, estoy su nombre exactamente porque luego se me olvida su primer nombre, Alfredo Beltrán Leiva, un famoso sicario del cártel de Sinaloa. En ese momento son el cártel de Sinaloa, y esta captura desestabiliza al cártel de Sinaloa, que es el cartel más antiguo histórico de México, y los hermanos de Alfredo, los hermanos Beltrán Leiva, deciden eventualmente separarse del cártel de Sinaloa e inician una redistribución del mapa de poder de los narcotraficantes, lo cual causa una primera gran escalada en la violencia entre narcotraficantes, contra las fuerzas de la policía y el ejército mexicano. Nosotros evidentemente en ese momento no lo percibimos como una jerarquización del poder, solo se percibía como caray, están matando muchísima gente en el norte, ¿no? Uh-huh. Esto sí nos llegaba acaso la noticia, porque yo tengo la percepción de que la escalada de violencia en 2008-2010, al chilango le cuesta trabajo verla. Sí, no, estoy de acuerdo. O sea, como que lo que te llegan son... es el reportaje amarillista al respecto, ¿no? Me acuerdo en esos años, en la radio estaba Jacobo Zabludowski, uh-huh. Tenía su programa que era de 1 a 3. Y me acuerdo que ya en 2008 me parecía de súper mal gusto que Zabludowski empezaba hablando del narcotráfico y decía, y entonces viajamos al frente de Chihuahua, ¿no? Y donde están las trincheras fulanito de tal para darnos el reporte, ¿no? Este lenguaje como de casi parodia de un reporte militar. Sí. Que me parecía de muy mal gusto, ¿no? Yo tuve una relación con una chica de Chihuahua, que justo vivió esos años allá y su papá era policía. Su papá queda fuera de la corporación por alguna razón que no recuerdo, pero ella cuenta que era un infierno, o sea, que le tocó crecer en una suerte de toque de queda, en donde medio te buscabas la vida adolescente de la que estábamos hablando hace un rato, pero en mitad de riesgos muy grandes, ¿no? Como, estuve en un bar hace rato y me fui, balacearon el bar 1 hora después de que me fui. Sí, o sea, realmente hace que el hecho de que acá en la Ciudad de México estamos diciendo, hay muchos emos por aquí, se vuelve una cosa totalmente ridícula e infantil, ¿no? Que nuestra gran preocupación es que se llenó de emos una plaza, o que están pidiendo a My Chemical Romance en la radio, cuando eso, ¿no? Hay balaceras en todos los... Pasabas un poco por encima del tema de los periodistas en ese momento. ¿Quieres hablar de lo de Aristegui? Pues sí, o sea, porque justamente, creo que un poquito de contexto es necesario para entender un poco. México nunca tuvo mucha libertad de prensa en el siglo XX. Remontándonos a la época del priismo, dices, ¿no? Exactamente, ¿no? O sea, desde los tiempos del propio Jacobo Zabludowski en Televisa y historias medio heroicas de los periodistas mexicanos. Descanse en paz, señor Buendía. Cuando entra Vicente Fox en el año 2000...
se da una gran liberalización de los medios, ¿no? Eso es algo que la historia creo que aún no le reconoce a Vicente Fox. Tuvo bastante apertura, es probablemente uno de los presidentes de México más criticados en la historia porque se deja ser criticado. Sí, déjame hacer un pequeño paréntesis acá. Sí, yo creo que de hecho ese es el primer síntoma de que se está democratizando realmente el país, ¿no? Empiezan a haber estas barras cómicas de burla, ya sea a través de títeres, ¿te acuerdas de los títeres? Sí, los hechos de peluche. O estos comediantes que salen e imitan tal cual al presidente, y esta era una cosa que 35 años antes te habría ocasionado un problema grave. Legal. Sí. Sí, entonces en ese estado, pues una figura muy importante sale en la radio mexicana, quien es Carmen Aristegui, quien estaba a principios de 2008 estaba en la W Radio. La W Radio es el brazo radiofónico de Televisa, ¿no? Que de nuevo es esta organización que siempre fue muy cercana al poder político, sigue siéndolo. Y en finales de 2007 Aristegui menciona que no se le va no se le va a renovar su contrato, y que 2008, a pesar de que ella tiene el programa número 1 en la radio en la Ciudad de México, va a ser descontinuado, ¿no? E inmediatamente, aunque ella no lo dice, muchos otros periodistas de su zona agarran y dicen, es que W Radio es propiedad de Televisa, hay otro grupo de medios españoles, y el cuñado de la esposa del presidente, ¿no? Hay alguna conexión ahí, ¿no? Está involucrado, y por eso la quieren quitar por criticar la estrategia del gobierno del presidente de México, ¿no? Y esa crea esta primera sensación de que ya no les está gustando a los políticos mexicanos eso de que los periodistas hablen tanto, ¿no? Y sean tan críticos. Sí, sabe mal porque justo en esta vía de pluralización de las opiniones y tal, parecía que ya no nos íbamos a encontrar con este tipo de situaciones, pero bueno, pues sucede. Y sucede además en un momento en donde vaya que va a hacer falta la transparencia y vaya que va a hacer falta la diferencia de opiniones en esta situación que estamos por vivir como país, que es un estallido de violencia espantoso. Exactamente, ¿no? Como yo mencioné, ¿no? Lo de los Beltrán Leiva enciende una mecha, pero me están encendiendo muchas mechas en todos lados. O sea, los Beltrán Leiva estaban relacionados con Sinaloa, con Guerrero, pero por otro lado, otro grupo que ha sido atacado muy fuerte por el gobierno de Calderón es el grupo de la familia michoacana, que es del estado de Michoacán, que es el estado donde es Felipe Calderón, ¿no? Y entonces este grupo criminal es fuertemente atacado por el gobierno mexicano, y el 15 de septiembre de 2008... para la gente que no sepa, el 15 de septiembre en todas las localidades mexicanas se hace un evento llamado el Grito de Independencia. Se celebra la independencia de México. La gente va al centro de la ciudad y el presidente municipal o el presidente... El gobernador. Ajá, el mandatario en funciones sale y hace una ceremonia donde replica... La arenga popular, no sé qué. Entonces es una gran congregación popular, y en ese año... alguien relacionado con la familia michoacana, en un acto de retaliación contra el gobierno, lanza una granada contra el público, ¿no? Causando, no sé, habrán sido unos 8 muertos, una cosa de esa escala, pero es un literal acto terrorista, ¿no? Es un acto generado con la explícita función de generar miedo en la población, generar desconfianza en el gobierno, y demostrar el poderío de las fuerzas del narcotráfico, ¿no? Lo hemos preguntado si en estos 18 años que llevamos de guerra contra el narcotráfico las cosas han mejorado o han empeorado, cómo se comparan con cada administración, y es difícil, la verdad. Sí. Pero lo que a mí sí me queda claro es que el sexenio de Felipe Calderón es el sexenio en el que... a falta de mejores palabras, se innovan muchas formas de hacer violencia, se crean muchas avenidas de ser cruel y despiadado por parte de los grupos criminales, y el ataque indiscriminado a civiles es incuestionablemente el peor de ellos, y se vuelve de ser una cosa inconcebible que iba en contra del código que tenían los narcotraficantes, se vuelve un lugar común. Sí, hasta entonces teníamos más o menos una noción de los nombres de los cárteles, uno que otro individuo, ¿no? Muy localizado.
como una suerte es que como lo quieres llamar, una suerte de empresario paralelo a la legalidad, Sí, una cosa así. Son personajes casi de leyenda, ¿no? Como el Señor de los Cielos, exacto, ¿no? El Azul, el Chapo. Y el asunto es que parecía estar todo muy ordenado, ¿no? El narco parecía estar muy estructurado y lejos. Y el asunto es que de pronto, lo iremos viendo en subsecuentes programas, supongo, pero el ataque armado por parte del gobierno de Calderón a estos organismos, primero genera una reacción súper violenta, que además va a parar en los civiles, como mencionas, y segundo, empieza a fragmentar esos grupos, y entonces de pronto tenemos un jaloneadero de poder dentro de los grupos delictivos que escala la violencia todavía más, ¿no? Exactamente. Y bueno, y para acabar de hablar de este cóctel de lo que está pasando en México, hay que entender que todo esto se está haciendo con el hecho de que alrededor del mundo las cosas están cambiando muy fuertemente, ¿no? Hay un movimiento en el orden económico mundial muy fuerte que está ocurriendo mientras México se está enfrentando a esta ola de violencia y lo afecta paralelamente. Es un asunto muy complicado y de hecho es la razón por la cual hemos pensado en dividir este capítulo en 2 emisiones. Así que vamos a regresar la próxima semana y vamos a hablar de lo que se platicó en este 2008, pero desde un contexto mucho más internacional. Digamos, este fue la emisión México y la próxima semana volveremos con la emisión internacional de 2008 de A un cuarto de siglo. Así que pues sin más, ¿no? Los vamos dejando de momento esta semana. Nos vemos la próxima semana donde terminaremos de platicar del año 2008. Muchas gracias por escucharnos. Que tengan muy buen día, tarde o el momento en el que hayan decidido tomarse unos minutos para estar con nosotros. Muchas gracias.